Un saludo para todos, mi nombre es Sebastián Mesa Cardona, estudiante universitario en la UNAD, y en esta ocasión, en el contexto del curso guitarra, les estaré hablando de la historia de la guitarra, de ese instrumento musical tan conocido. A continuación, veremos un pequeño recorrido por la historia de la guitarra, con sus variaciones y transformaciones en las diferentes culturas. De antemano les pido una disculpa ya que por fallas técnicas no voy a poder acompañarlos de modo visual. Sin embargo, espero que por este medio, con mi voz, pueda hacerme entender y podamos hacer este pequeño recorrido por esta historia. ¿Qué es la guitarra? La guitarra, ante todo, es un instrumento musical de la familia de los cordófonos, es decir, los instrumentos musicales que producen un sonido al rasguear sus cuerdas. Es un instrumento que consta de un mástil, una caja de resonancia y 6 cuerdas. Pero, ¿cómo la guitarra llegó a ser lo que es hoy? Vamos a verlo. En las civilizaciones antiguas. Para rastrear los orígenes de la guitarra debemos trasladarnos a la civilización de los sumerios. Esa civilización que introdujo tantas cosas que incluso todavía hoy las utilizamos. Los sumerios inventaron, entre muchas otras cosas, en el aspecto musical, las liras de Ur, que es la que vemos en pantalla, que eran instrumentos que tenían partes de oro y cabezas y bustos de animales, que también producían un sonido al tocar sus cuerdas. Siglos después, la civilización de los griegos inventaron la quitara, que de hecho ya vemos que incluso en su nombre se empieza a parecer fonéticamente a nuestra guitarra. La quitara sería también apropiada por el Imperio Romano y serían ellos los que llevarían este instrumento ya llamado cítara, por una transformación fonética, hacia la península ibérica. Ahí, en la península ibérica, sería cruzada con la civilización, con la cultura, con las costumbres árabes. En la Edad Media surgen los juglares y trovadores, que los juglares y trovadores eran personajes de la cultura del momento. Eran cantantes, bailarines, eran artistas ambulantes que acompañaban las cantingas, los cantos y cualquier momento cultural. Estos juglares y trovadores se ayudaban de laúdes, que venían desde la India, se acompañaban también con la cítara, se acompañaban con otros instrumentos musicales y serían ellos los que iban a popularizar la utilización de este instrumento. Hasta ese momento, la guitarra, sus antepasados, con otros instrumentos, eran utilizados solamente en momentos sagrados, como instrumentos para rituales. Dada la conquista árabe de la península ibérica y la ocupación árabe en España durante 8 siglos, también la guitarra, pues sus antepasados, se encontrarían con ese choque cultural, y de ese choque cultural surgen dos instrumentos: la guitarra morisca, que es la que vemos al lado izquierdo, y la guitarra latina, que es la que vemos al lado derecho. Mismo instrumento, diferentes presentaciones, muy diferentes culturas. En la Europa del siglo XVIII, más específicamente en 1790, sería Jacob Otto el que haría un cambio importantísimo en la historia de la guitarra al introducirle la sexta cuerda y una forma diferente de afinarla. Y sería finalmente en España donde nacería la guitarra acústica, que es la que conocemos hasta el sol de hoy. Sería en España donde se empezaría a utilizar de forma fuerte esta nueva guitarra con géneros como el flamenco, tan característico de la cultura española, y de España pasaría al mundo entero. Hasta el sol de hoy, actualmente la guitarra no solamente tiene muchas variaciones como por ejemplo la guitarra eléctrica, que es la que vemos en pantalla, sino también otros instrumentos que se desprenden de ella, el banjo, el ukelele. La guitarra es base de muchos géneros musicales, como por ejemplo el rock, el metal, también el pop está presente, y de muchos otros. Y finalmente, con esta pintura de Hürrem Sultan,
interpretando este instrumento tan querido del que hemos hablado a su amado, el sultán Solimán I el Magnífico. Quiero darles las gracias por haber asistido a este video. De forma muy escueta hemos dado un recorrido por la historia de la guitarra. Muchas gracias.